Ahí está. Gracias. Ya está lista para que... Ay, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Entonces, usted habló de la tradición, ¿verdad? La primera tradición. Adelante. no abren sesión. Es una pregunta con minuto de meditación. No sé cómo trabajan ustedes. Ok, vamos a abrir con el grupo La Alegría de Vivir. Bienvenidos, compañeros. Mi nombre es Luz. Soy neurótica en un proceso de recuperación y me gustaría invitarlos con un momento de silencio. El que guste puede oír su voz para dar el inicio para hacer la oración de la serenidad. El que guste me puede acompañar. Dios, concédeme la Yo serenidad para me aceptar ayudo las cosas que no de las puedo cosas que no cambiar, puedo cambiar, Para aceptar el las valor valor para cosas que cambiar no puedo aquello que sí cambiar, puedo y para sabiduría para para reconocer la reconocer la diferencia diferencia. tu voluntad y no la mía. entre Así su sea. voluntad y no la nuestra. Ahí está. Gracias, compañero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carmen. Soy una neurótica en proceso de recuperación. Agradecida por este servicio que me dieron del desglose de la primera tradición de AA, que como muchos ya saben, el compañero Grover Boyston le pidió a Bill W. adaptar los 36 principios espirituales a Neuróticos Anónimos. Bienvenidos los que están haciendo unidad y si hay algún nuevo, pues también bienvenido. Esto que les voy a comentar es mi opinión y no de Neuróticos Anónimos, porque para mí las tradiciones eran aburridas y la verdad ni las entendía porque mis emociones negativas me ponían una gran barrera. Y voy a comenzar con la lectura del primer párrafo que dice el enunciado: nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de AA, en nuestro caso NA. La unidad de Alcohólicos Anónimos es la cualidad más preciada que tiene nuestra comunidad. Nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán dependen directamente de ella. O nos mantenemos unidos o NA muere. Sin la unidad cesaría de latir el corazón de NA. Nuestras arterias mundiales dejarían de llevar la gracia vivificadora de Dios. Se desperdiciaría la dádiva que Él nos concedió. Los enfermos mentales obligados a volver a sus cavernas nos los echarían en cara diciéndonos qué cosas, qué cosa tan magnífica hubiera podido ser NA. Algunos preguntarán con inquietud, ¿quiere esto decir que en NA el individuo no tiene mucha importancia? ¿Ha de ser dominado por su grupo y absorbido por él? Bueno, comento que Neuróticos Anónimos aquí nos dice este enunciado que esta literatura es la cualidad más importante, ¿no? Más, perdón, más apreciada, que
La unidad tiene la unidad tiene un gran peso, compañeros, porque sin la unidad no hay nada. Sin la unidad tampoco hay servicios. Y la vida de los que vendrán depende de la unidad. Pues aquí nos dice que la sangre que fluye son los servicios. Si se tapan las arterias, dejaría de latir el corazón de N.A. Entonces desperdiciaríamos la dádiva que Dios nos dio. Y por lo tanto, no perdemos de vista que es un regalo de Dios para salir de la enfermedad, de la neurosis. Y si nosotros no nos recuperamos, no hay unidad y tampoco no hay Dios. Las 12 tradiciones dependen de los 12 pasos, como dicen los tres legados, ¿no? El axioma de los tres legados, que primero es la recuperación, luego la unidad y el servicio. El bienestar común es prioritivo, perdón, prioritario. La tradición nos sirve en nuestro grupo, en el hogar, en el trabajo, porque nos enseña a practicarlas con, con cariño, comprensión y amor, ¿no? Eh, Aquí en la lectura nos dice que la cualidad más preciada, no sé qué quiere decir esto, que, que, que esto de la cualidad es una cosa y la parte de preciada es otra, ¿no? Dice que cuando el individuo se apega al programa, pues más independiente se hace, lo que ha llevado a las personas a un grupo de EDA, pues es la dependencia a otras personas o cosas materiales como dinero, carro, casas, etcétera. Y cuando dependemos de un grupo, estamos dependiendo de un poder superior. Por eso es importante practicar el programa, porque si no practicamos el programa, pues no, el poder superior no entra en nosotros, ¿no? Es cuando empezamos a ser independientes porque empezamos a confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de ese poder superior que nos dice el programa, como cada quien lo conciba, como dice el tercer paso, ¿no? Que ponemos nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, como cada quien lo concibe. Entonces, pues vamos, poniendo nuestra voluntad y nuestras vidas a Dios, ¿no? Y ya no tenemos miedo a las cosas que nos pasen. O sea, cuando se practican esos pasos, dice la literatura que cuando uno practica el cuarto, el décimo paso, pues ya podemos afrontar, ¿no? Esos miedos que nos está hablando la literatura, ¿no? Por eso es importante trabajar el programa para, para cuando uno trabaja el programa, esa dependencia del poder superior y no a las cosas materiales. Yo creo que muchos ya que vamos entendiendo esta parte, ¿no? Que, que las cosas materiales no nos llevaron a ningún lado, al contrario, nos llevó al sufrimiento. Por eso esta tradición nos está diciendo que NA tiene celosamente de pensar y obrar como cada quien lo desee. Dice que ningún NA puede obligar a nada, al menos que la persona llegue a disturbiar al darse cuenta que nadie lo toma en cuenta. Solito se va y se queda, puede ser maestro de tolerancia. Por eso voy a leer el otro párrafo, compañeros. Dice, podemos responder con toda seguridad
a esta pregunta con un rotundo no. Creemos que no existe en el mundo una comunidad que tenga más ferviente interés por cada uno de sus miembros. Sin duda, no hay ninguna que defienda más celosamente el derecho del individuo a pensar, hablar y obrar según desee. Ninguno doble A puede obligar a otro a hacer nada. Nadie puede ser castigado o expulsado. Nuestros 12 pasos de recuperación son sugerencias en las 12 tradiciones que garantizan la unidad de AA o NA. No aparece ninguna sola prohibición. Una y otra vez veremos la palabra debemos, pero nunca tienes que. Por eso aquí en esta literatura, perdón, el enunciado dice que la recuperación personal depende de la unidad de NA. Este enunciado claramente dice que si no tenemos recuperación, pues nunca vamos como decía, ¿no? Nunca vamos a entender las tradiciones. Por eso los tres legados lo dice claramente. Y, por ejemplo, la persona que disturbia al darse cuenta que nadie lo toma en cuenta y no sé, creo que muchas veces ha pasado, no sé, en los grupos presenciales y también he escuchado en las sesiones virtuales que cuando ni se le toma en cuenta a esa persona, solito se sale, o sea, se va. Y si se queda, pues puede ser maestro de tolerancia, ¿no? Porque si la persona sigue aferrada y disturbiando, la conciencia del grupo puede hablar con él, pero no lo pueden correr. Se le pide que se salga del grupo o de la sesión si está disturbiando. Y cuando ya se encuentre tranquilo, se le dice que regrese y que será bienvenido. O sea, son cosas que muy extremas que pueden pasar, ¿verdad? Y lo principal que lo decide la conciencia, o sea, la mesa de servidores. Dice que no, que una persona no puede tomar esas decisiones, tiene que ser en la mesa de servidores que son las conciencias. Los pasos y las tradiciones que son casos de vida y puede ser también de muerte, sí, porque por eso no se le prohíbe correr a nadie. Un ejemplo que podemos tomar es cuando uno se va en un vuelo de avión y surge un problema y hay que tirarse del avión por la desesperación, ¿no? Pero cuando uno está tranquilo y tiene que usar ahora sí, el paracaídas, pues así pasa con los pasos y tradiciones, ¿no? Ahora sí, que dejan de ser sugeridos. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos ese paracaídas, pues, pues tenemos la muerte, ¿no? Entonces, pues todo esto se debe de aplicar en los grupos, ¿no? Todo es sugerido, pero ya luego, pues ya uno se tiene que ajustar. O sea, que los compañeros que no quieran obedecer, pues ya es problema de cada quien, ¿verdad? Decía Bill W. que las tradiciones son el remedio de los males de todos los grupos. Imagínense si no, si los compañeros no hubieran hecho estos 36 principios espirituales, fuera un desorden los grupos. Voy a leer el tercer párrafo, compañeros, que dice que a muchos les parece que tanta libertad para el individuo equivale a una anarquía total. Todo recién llegado, todo amigo, al conocer a NA por primera vez, se queda sumamente perplejo. Ve una libertad que raya en el libertinaje.
No obstante, se da cuenta inmediatamente de lo irresistible determinación y dedicación que tiene NA. Pregunta, ¿cómo puede tan siquiera funcionar tal pandilla de anarquistas? ¿Cómo es posible que den preferencia a su bienestar común? ¿Qué puede ser los que los mantiene unidos? Pues aquí le voy a decir lo que dice, qué significa la palabra anarquía para que vayamos comprendiendo. Que es esa persona, que esa persona no tiene gobierno, ¿no? Y, y bueno, cuando llego al programa, o sea, todavía estaba yo con ese ingobernabilidad, como dice el primer paso, ¿no? Y, y antes de llegar al programa, compañeros, yo era una persona muy, rebelde, ¿no? De hecho, yo no sabía de las emociones, ignoraba toda, este, los defectos de carácter, emociones negativas, ¿no? Entonces, yo no sabía de esa ingobernabilidad, pero pues esa ingobernabilidad me llevó a cometer muchos errores, ¿no? Y dice que uno, se tiene que mantener unidos en el deseo de dejar de sufrir o de ser neurótico, ¿no? Por eso se tiene que procurar la recuperación y el bienestar común para que el grupo vaya funcionando y pueda llevarse el mensaje de sanación al enfermo o al el neurótico que está sufriendo. Pues de eso se trata la unidad, porque se dice que es la cualidad más importante. ¿Qué quiere decir el bienestar? O sea, el bien común, ¿no? El de sentirse bien, en armonía, en paz, en serenidad. Aquí también este párrafo nos habla de la libertad, que dice que, que quiere decir que nos lleva a la responsabilidad, que son de gente sensata con valores, pero también habla de libertinaje, ¿no? El libertinaje que es una persona que quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, si no nos aplicamos en el primer paso de esa ingobernabilidad, le dice ahí en el primer paso, que, a ver, permítame que dice el enunciado, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol que en nuestra vida, o la enfermedad, que en nuestra vida se habían vuelto ingobernables, o sea, que viene siendo ese libertinaje, ¿no? Cada quien va a ver, ¿no? Cómo llegó al programa. De hecho, yo, tuve ese libertinaje que dice que habla acá, ¿no? Que una persona quiera hacer las cosas a tu manera, porque Carmen decía, es que nadie me tiene que decir nada, porque trabajo y me gano mi dinero. Pues mi mamá me podría decir, no, pues la, la hora de la casa para entrar es a tal hora, pues, yo no hacía caso, ¿no? O sea, como dice acá, no era una persona responsable, o sea, no era una persona sensata y que todavía no conocía de valores como uno va aprendiendo aquí en el programa, ¿no? Conociendo todo esto que les comento. Y sí, este libertinaje nos lleva a un fondo de sufrimiento, porque ya cuando empezamos a trabajar con uno mismo y Carmen se fue dando cuenta de que cómo ese libertinaje, el de hacer las cosas a su manera, pues le causó sufrimiento, ¿no? Eh, Se revolcó en su lodazal, como dice la literatura. Por eso es importante eh, el trabajar con uno mismo, el de creer, el de tener fe en un poder superior, como yo lo concibo ahora, ¿no? Porque Carmen llegó resentida al grupo con Dios, aquí lo vine a reconocer, eh, trabajando conmigo, ¿no?
practicando el programa. No, pues nada fácil para Carmen porque, como les comentaba, su ingobernabilidad no le permitía. Y luego después Carmen se desesperaba porque quería, como me dice la literatura, que pues que tenía que tener fe en ese poder superior, como cada quien lo consigue. Pues ahí me metía a las religiones, ¿no? Buscando esa fe y ahí iba yo rebotando de aquí para allá porque no tenía esa fe y me desesperé, compañero, pero a veces nada más iba a la religión a criticar, ¿no? Como a veces hacemos en el grupo. Y voy a leer el otro párrafo que dice, aquellos que miran más detenidamente no tardan en descubrir la clave de esta extraña paradoja. El miembro de NA tiene que amoldarse a los principios de recuperación. En realidad, su vida depende de la obediencia a principios espirituales. Si se desvía demasiado, el castigo es rápido y seguro. Se enferma y muere. Al comienzo obedece porque no le queda más remedio. Más tarde descubre una manera de vivir que realmente le agrada. Además se da cuenta de que no puede conservar esta preciosa dádiva a menos que las comparta con otros. Ni él, ninguno otro puede sobrevivir a menos que lleve el mensaje DNA o DNA en el momento en que este trabajo de paso 12 resulta en la formación de un grupo. Se descubre otra cosa, que la mayoría de los individuos no pueden recuperarse a menos que exista un grupo. Se dan cuenta de que el individuo no es sino una pequeña parte de una gran totalidad, que para la preservación de la comunidad no hay ningún sacrificio personal que sea demasiado grande. Va descubriendo que tiene que silenciar el clamor de sus deseos y ambiciones personales. Cuando estos pudieran perjudicar al grupo, resulta evidente que si no sobrevive el grupo, tampoco sobrevivirá el individuo. Aquí dice que hay que silenciar el clamor de sus deseos, pero también habla que no hay ningún sacrificio personal que sea demasiado grande. O sea que todo eh, tiene un sacrificio en la vida también, ¿no? Cuando uno quiere conseguir una casa, un carro, o cosas materiales que por eso también sufrimos, ¿no? Y nosotros a veces imponemos una idea de, por ejemplo, hacemos una junta de trabajo y queremos que se acate, que estemos sujetos, o sea, que nosotros queremos que en esa junta de trabajo se haga nuestra voluntad, sugiriendo a los compañeros eh, que nuestra opinión valga, ¿no? Pero hay otros compañeros que nos hacen ver que esas cosas que estoy diciendo no es viable. A veces nos los hacen ver, pero no nos gusta. O sea, hay que permitir que las cosas fluyan, porque a veces como enfermos que somos, nos ponemos a discutir, ¿no? Y si estábamos equivocados o estábamos en lo correcto, no puede haber ni pelea ni discusiones porque pues que dañamos al grupo y a la asociación como un todo. Por eso es que tenemos que ser obedientes a estos principios espirituales, estudiarlos o sea que nos tenemos que acatar a lo que diga la literatura, ¿no? Lo que diga los principios. Cuando estamos en una junta de trabajo que dice que la mayoría puede tener la razón, ¿no? En esta junta de trabajo la mayoría puede tener la razón, pero puede haber minoría también. Y ahí entra la controversia porque
la minoría puede tener la razón, pero pues es importante, compañeros, llevarlo a consenso, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Acuerdos producidos por consentimientos sobre todos los miembros. O sea, que tiene que ver un buen acuerdo y tomar lo que esa minoría está dando. También recordar que si no pasamos el mensaje, no podemos conservar la dádiva que ese poder superior nos regaló, ¿no? Los principios espirituales pues nos llevan a la recuperación y si no lo hacemos así, el castigo es rápido y seguro, porque a veces nuestro gran egoísmo nos hace que, o los defectos también de carácter nos puede, como la pereza, la apatía, la indecisión, pues no, no, pues no, no es necesario que yo pase el mensaje, ¿no? No es necesario que yo vaya a hacer unidad con los compañeros, ya sea a la radio o a un hospital, ¿no? Etcétera, donde se vaya a ir, ¿no? Por eso es importante los principios espirituales, compañeros, porque si no, primero morimos espiritualmente. Por eso hay un dicho que dice que estamos muertos espiritualmente y luego físicamente. ¿Por qué? Porque esos defectos como la ira y resentimiento, este, causa enfermedades físicas. Muchos lo sabemos, ¿no? Dice que muchos compañeros, dicen, me voy a otro grupo, ¿no? Cuando no están, no se quieren acatar a, a lo que les dicen o no se quiere acatar, no quiere ajustar a esos principios espirituales. Dice, ¿cuál es el problema? Yo me voy a otro grupo o yo me paso a otra sesión. No, no importa, ¿no? Practicamos ese egoísmo, esa ingobernabilidad, ¿no? El ego inflado, ¿no? Lo que no se dan cuenta esos compañeros que a donde vayan van a llevar su misma miseria y pues no hay recuperación. Fíjense que este, viendo esta tradición, estarla leyendo y escribiendo, así pensé muchas 24 horas en el pasado, ¿no? Ay, es que este compañero ya no me cae bien, ya es que este compañero, y yo me quejaba y me quejaba, ¿no? Yo decía, ¿cómo no hay otro grupo? Y compañeros, llegué a irme hasta los grupos de doble A y perdón, y no me sentía a gusto porque ahí exigían que compraras un número, que compraras la literatura a fuerza, ¿no? Y pues tuve que regresar ahora sí, como dice, ¿no? Ahora sí con la cola enredada allí, para estar otra vez en mi grupo, porque pues piensa uno, Carmen pensaba que iba a ser diferente, que iba a encontrar otro tipo de personas, por eso dice acá que voy a encontrar la misma enfermedad a donde yo vaya, ¿no? Hay compañeros que no se dan cuenta ese tipo de problema, ¿no? Y a veces se alejan de la agrupación. Los neuróticos que están de aquí para allá, pues nunca van a tener recuperación. Y si no trabajamos esos defectos, si no, Carmen no trabaja también esos defectos de carácter que me aquejan, pues donde quiera que vaya voy a llevar mi enfermedad y no voy a crecer. Por eso les decía yo que cuando iba yo a la religión, también iba yo con esa crítica, compañeros, porque yo decía, ay, no, este hermano, en ese tiempo decían hermano, cuando iba yo a la religión, este hermano está criticando a aquel, o sea, estaba la crítica mental, estaba mi enfermedad,
¿no? Y, y según yo andaba buscando esa fe en Dios y cómo iba a entrar ese Dios y estaba yo en mi gran enfermedad. Así que es algo que uno no llega a entender y a comprender, compañeros. Voy a leer perdón. Dice que si todos, que si uno perjudica al grupo, pues no permite, por ejemplo, si yo estoy de aquí para allá, no voy a permitir también que otros compañeros crezcan, ¿no? Porque si disturbio, eh, si hay nuevos, imagínense cómo los voy a perjudicar, porque los que ya tienen tiempo ya se sabe qué es lo que van a hacer, ¿no? Por eso es muy importante que el miembro trate de ajustarse a los principios espirituales lo mejor que se pueda. O sea, cada grupo tiene su manera de trabajar, cada grupo tiene su autonomía. Lo importante es apegarnos a los principios espirituales. Eh, la tradiciones, compañeros, fíjense que a mí, ya estando en el programa, me ha ayudado. ¿Por qué? Porque me hace entender, no, perdón, me hace entender que si yo no, o sea, practico la recuperación, eh, voy a seguir con esos defectos que me hacen que yo me revuelva en mi lodazal. Entonces tengo que hablar de mí, ¿no? En el grupo, en el programa. Voy a leer el otro párrafo que dice, así que desde el mismo comienzo la cuestión de cómo vivir y trabajar juntos como grupo ha tenido para nosotros una importancia primordial en el mundo, en el mundo a nuestro alrededor. Vimos personalidades destrozar pueblos enteros. La lucha por la riqueza, el poder, el prestigio estaba desgarrando como nunca a la humildad. Si en su búsqueda de paz y armonía, los pueblos fuertes se encontraban estancados, ¿qué iba a ser de nuestra errática pandilla de alcohólicos? Así, una vez habíamos luchado y rezado ardientemente por la recuperación personal. Con el mismo ardor comenzamos la búsqueda de los principios por medio de las cuales NA podría sobrevivir. En el yunque de la experiencia se martilló la estructura de nuestra comunidad. El doctor Bob y Bill, pues ellos buscaban la forma de trabajar como dice acá, en paz y armonía, porque sabemos que los grupos de AA son dinamita pura, ¿no? Y pues también en NA puede haber esa parte. Entonces, si el poder superior, ¿cómo es que le dio ese conocimiento y sabiduría para las tradiciones? La verdad que cuando yo leo algún párrafo sobre ellos, la verdad me admira esa gran sabiduría que tuvieron para hacer estas tradiciones y los demás que también se incluyeron, ¿no? Que fueron, que fue la ciencia también, porque también los alcohólicos no las querían, o sea, los alcohólicos estaban renuentes a las tradiciones, pero como se dieron cuenta que era necesario, por decir esas leyes, era para regir a los grupos, ¿no? Por lo contrario, pues cualquier grupo iba a zozobrar porque cada quien
ahora sí, podía hacer lo que quería. Entonces las tradiciones, dice que se amartillaron a dolorosas experiencias, porque hubo gente que murió por no acatar a los principios espirituales. No sé si hayan tenido alguna experiencia como grupo o como sesiones virtuales, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que hace muchas 24 horas un compañero llegaba al programa y tenía poco tiempo, pero pues llegaba cuando él quería, ¿no? Porque ya saben que no se les obliga a nadie. Ven, ven de lunes a sábado, ven de tal hora a tal hora, no, no se le puede obligar. Entonces él llegaba como cuando quería y hacía lo que quería, ¿no? Y ya cuando supimos, pues ya se había, perdón, suicidado. Entonces a cualquiera, por eso dice que somos como velitas, ¿no? En cualquier momento, si no tienes el fuego, se puede apagar, ¿no? Todo grupo de DNA debe de estudiar las tradiciones para que, así como los alcohólicos, nos puede esperar a nosotros como neuróticos, tres caminos y muchos lo sabemos, ¿no? El manicomio, la cárcel o la tumba, ¿no? Híjole, pues, este, qué difícil, a veces yo pienso, ¿no? Que a veces para el enfermo, para una mente tan complicada que también fue la mía cuando yo llegué al programa, me costó trabajo, eh, como dice acá en la literatura, ajustarme a estos principios espirituales por esa ingobernabilidad, por esa rebeldía. Me costó mucho trabajo, compañero, no crea que mi proceso fue rápido y fácil, no. Tuve, en ese proceso tuve muchas recaídas y una vez una compañera me preguntó, ¿y ya hiciste el primer paso? Y yo así muy fresca le contesté, sí, ya lo hice. Pero luego con ese proceso de recuperación, compañeros, como uno va entendiendo y comprendiendo que el primer paso debe de ser, o sea, la derrota completa debe de ser cada vez que se practica un defecto de carácter o una emoción negativa, ¿no? O sea, el solo por hoy lo vengo a entender, que si yo practico mi intolerancia, ¿no? O el enojo, yo me tengo que derrotar ante esas emociones. Por eso es importante nuestra recuperación, por eso es importante esos 36 principios espirituales que, que a veces no les tomamos en cuenta, que no les damos la importancia como grupo. Y hay algo que me gustó, ¿no? Que estuve leyendo, que el que está encima de la piedra está practicando el programa y el que se da contra la piedra se desmenuza porque no quiere adaptarse al programa y la persona quiere seguir su voluntad y se da contra la piedra que es el poder superior. O sea, cómo nos los explica acá, ¿no? Que si yo no me pongo encima de esa piedra, practicando estos principios espirituales, porque como decía, si yo no me recupero, ni le voy a tomar en cuenta a estas tradiciones. Cuando estuve en la pandemia, me acuerdo que estuve en un grupo virtual y me gustaba ese grupo porque esas sesiones virtuales porque practicábamos eh, los temas, ¿no? Y pues, ya tiene de tiempo que yo no daba un tema, la verdad sí, me entró la inseguridad, tengo que ser honesta. Eh, Cómo uno tiene que adaptarse al programa si la persona quiere seguir su voluntad
y estar en contra de lo que es el poder superior, no, no se puede, compañeros. A veces decimos, y la literatura lo dice, no me acuerdo en qué pasa, pero dice que a veces decimos creer en Dios, pero dejarlo fuera de nuestras vidas. Y así me ha pasado, ¿no? Anteriormente, porque pues ahora ya tengo a Dios en mi mente y en mi corazón, puedo disfrutar a la soledad, ¿no? En las leyes nos dice que Dios no transgrede sus leyes, los que transgredimos somos nosotros, o sea, porque queremos hacer nuestra santa voluntad, o sea, nos creemos el Dios de nuestro universo, por eso no tenemos que quedar en la torre, dando rienda suelta a los defectos de carácter como la ira, la envidia, en este caso, la envidia y la avaricia o cualquier defecto. Y en mi caso, pues la envidia, yo decía, no, pues yo no soy envidiosa, pero la verdad, compañeros, envidiaba a esa gente que daba amor, que a veces yo los veía abrazándose o diciendo, mi vida, mi amor, y yo criticaba, ¿no? A veces mentalmente y a veces con palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque Carmen, su egoísmo no le permitía, ¿no? Ese amor que nos dice que es nuestra recuperación. Y, y pues si sigue ese egoísmo, ¿no? Que está en estos defectos como la ira, la envidia, la avaricia, los celos, entonces sigue nuestro egoísmo y no podemos recuperarnos, ni, como digo, ya no podemos practicar tampoco las tradiciones que son importantes en nuestras vidas. Y por eso nunca va a haber recuperación, porque las tradiciones las hacemos a un lado, no le damos la importancia y como se dice, ¿no? Pues es algo vital para, para un enfermo como nosotros, ¿no? Pues aquí estos párrafos, ¿verdad? Nos dice que nosotros nos hacemos daño y como nos hacemos daño nosotros mismos, por eso tenemos que trabajar esos defectos de carácter para que se vayan disminuyendo. Y hay un axioma en los grupos virtuales, el que ya saben, ¿no? Que dice que poco a poco se va lejos. Y también no, a veces no hay que confundir ese axioma, porque a veces eh, decimos que la palabra acción, ¿no? Que debemos tener acción en nuestra recuperación. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos dio esos dones, ¿no? Pero pues nosotros poco a poco, ¿no? En nuestro camino de vida, pues lo fuimos distorsionando por esos defectos de carácter, como dice el cuarto paso, que que Dios nos dio esos instintos naturales, ¿no? Y luego se fueron distorsionando. Entonces, esto es todo muy importante, por eso la recuperación, ¿no? Practicar el cuarto y el décimo paso dice que encontraremos una vida rica y feliz, ¿no? Que podemos enfrentar cualquier situación que se nos vaya presentando. La verdad que cuando yo leí este párrafo, me parece que es en el décimo paso, yo hasta dije, ay, yo no sé si puedo algún día afrontar alguna situación si yo no tengo un grado de recuperación que a veces deseamos todos, ¿no? Voy a leer esa parte que dice, el último párrafo que dice, incontables veces en multitud de pueblos y ciudades volvimos a representar el drama de Eddie Rickenbacker y su valiente compañía cuando su avión se estrelló en el Pacífico. Al igual que nosotros,
ellos se vieron repentinamente salvados de la muerte, pero aún flotando a la deriva sobre un mar peligroso, qué clara cuenta se dieron ellos de su bienestar común. Tenía la preferencia. Ninguno podía ser egoísta en cuanto al agua o al pan. Cada uno tenía que pensar en los demás. Todos sabían que encontrarían la verdadera fortaleza en una fe constante y encontraron esa fortaleza en grado suficiente para superar todos los defectos de su frágil embarcación. Toda prueba de incertidumbre, sufrimiento, temor y desesperación, e incluso la muerte de ellos, de uno de ellos. Así ha sido con doble A o NA, mediante la fe y las obras hemos podido seguir adelante, aprovechando las lecciones de una increíble experiencia. Estas lecciones están vivas hoy en las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, las cuales Dios mediante nos sostendrán y mantendrán unidos mientras Él nos necesita. Bueno, pues aquí vemos el ejemplo de cómo estamos también en el grupo, ¿no? DNA, como un barco flotando en el mar peligroso de la enfermedad. Dentro del grupo podemos estar cobijados, dice, por el amor de un poder superior, que a veces no nos los creemos, porque así me pasó a mí. Yo me acuerdo que cuando llegué al programa me decían que pues que tengo que creer en algo, y como dice la literatura, en los átomos, en el universo, en lo que tú quieras, pues yo me aferré al grupo. O sea, yo agarré al grupo como mi poder superior, porque no tenía fe, como dice en el segundo paso, que él me iba a devolver el sano juicio. Por eso me costó mucho trabajo, porque no practicaba los pasos. Eh, si nos fijamos y observamos cómo está afuera la enfermedad, o sea, está a flor de piel, o sea, la enfermedad está a flor de piel porque pues todos nos damos cuenta, ¿no? Cómo, cómo hay problemas, ¿no? Cómo se matan unos con otros, ¿no? Cómo hay muertes y pues ahora sí que nosotros en el grupo podemos estar a salvo. Siempre escucho que dicen que el grupo es como un puerto seguro, ¿no? Siempre y cuando nos apeguemos a los principios espirituales, pues vamos a estar a salvo, porque si yo no me adapto a esos principios espirituales, pues me puedo ir, ¿no? O puedo ir cada vez que yo quiera, o cada quien va a ver su fondo emocional, ¿verdad? Y sobre todo la primera tradición, compañeros, esta primera tradición es la columna, o sea, de todas las tradiciones, sobre todo que nos habla de la unidad, que es la cualidad más preciada. ¿Qué quiere decir cualidad? Que se considera aplicando al ser humano como un término positivo. Y preciada quiere decir algo valioso y excelente. O sea, no solamente dice eh, cualidad, sino algo valioso, excelente, porque si estas tradiciones, como decía anteriormente, fuera un desorden total, porque pues nadie, como dice, cuando llegamos al programa, nos dicen que aquí no hay jefes, no hay grupos, no hay líderes, no hay nada, pero sí, 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 sí hay.
sí son, sí hay líderes y servidores, ¿no? De mesa. Entonces, la palabra apreciada igual a mí, la verdad me llamó la atención porque es algo valioso, ¿no? Como a veces oigo que dicen algún compañero que es como oro molido, ¿no? El programa. Entonces, si practicamos estos 36 principios espirituales que en la mayoría, en mi grupo presencial, pues nada más practicamos los pasos y las tradiciones. La verdad, los 12 conceptos ni los tocamos. Entonces, cada grupo va a trabajar como mejor le convenga, ¿verdad? Y pues esos que naufragaron por de la tripulación de Eric, pues ellos tuvieron que ser fieles a compartir con todo, ¿no? Dice ahí el pan, el agua y todo. Así, así son los grupos. Tenemos que compartir todo. A veces, hay compañeros que llevan, no sé, galletas, pan, lo que sea, ¿no? Café y todo. Ya cuando llega todo eso, ya no es de nadie, es de todos. Ya una vez entrando al grupo, eso ya es de todo, porque pues tenemos que dejar nuestros deseos personales, ¿no? Y poder compartir esa unidad, así como los tripulantes que tuvieron náufragos, que compartían todo, ¿no? Ahora sí que cuando, cuando llega uno nuevo, dice que hay que dar nuestro historial. Dice que porque si uno no da también su historial, o sea, hay que levantar ese fondo para que ese nuevo que llegue se dé cuenta de que estamos ahí y desee quedarse y sienta que tiene la misma enfermedad. O sea, eso también es practicar la unidad, compartir este, nuestro fondo emocional, porque a veces, porque desgraciadamente a veces nosotros nos olvidamos de cómo llegamos. Y aquí esta tradición pues nos dice que eso es parte de la unidad para que el nuevo pueda sentirse a gusto, confiado, ¿no? Que no es, y muchas veces he escuchado decir, pues veo que no soy el único que está sufriendo, que son varias personas que sufren esta enfermedad, ¿no? Entonces, si no hacemos unidad, compañeros, pues a veces llega uno nuevo y nada más ve uno, o ve dos, tres, y luego se desanima y se va. Por eso es que dice que la unidad es importante para la recuperación de nosotros y del que está por venir. Y dice que así podemos solucionar en cualquier conflicto. Por eso la conciencia este, debe de manejar la situación, porque a veces uno solo quiere resolver los problemas y no es así, ¿no? O sea, la mesa de servicio o los servidores, la conciencia, deben de sugerir, de ponerse de acuerdo, cómo hacer unidad, cómo pasar el mensaje, cómo organizarnos, porque a veces ponemos pretextos por la pereza, por la apatía, por la indecisión. Ay, hoy no voy, la próxima. Y así nos las llevamos con ese gran egoísmo, ¿no? Entonces, esta tradición nos habla claramente que tenemos que ser unidad y adaptarnos a estos principios espirituales. La mesa de servidores debe de estar, ahora sí,
al cuidado de los grupos que cada uno pertenece. A veces hay grupos que los viejos estadistas, yo le digo veteranos, ¿no? Son los que quieren tener quieren gobernar ese grupo. Y a veces eso mismo, por eso, como comentaba antes, ¿no? Nos queremos ir a otro grupo y sanar y llevar nuestras, según nosotros queremos sanar, pero llevamos la misma miseria. ¿Por qué? Porque no nos queremos adaptar a lo que dice aquel veterano y a veces ese veterano puede estar también mal, puede estar confundido, ¿no? Y hay uno que tiene que estudiar los pasos y las tradiciones para, ahora sí, yo digo teoría, ¿no? Tener la teoría y luego la práctica. Entonces, como yo siempre veo el programa como una escuelita, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a mi grupo presencial, llevo mi literatura, ¿no? Del calendario semanal de lo que ya se puso, ¿no? Así como también se hace aquí en los virtuales que he visto, ¿no? Dice estas tradiciones que de doble A, o sea, los alcohólicos, a pesar de las pruebas que tuvieron y experiencias, pues están vivitas aquí en las tradiciones, ¿no? La verdad, compañeros, que yo vivo agradecida, vivo agradecida porque esos compañeros que dieron su tiempo, su esfuerzo, ¿no? Y que Dios les dio esa gran sabiduría para hacer estos 36 principios espirituales. O sea, ya nos dejaron esa mesa servida, ese banquete espiritual, ya nada más para que nosotros lo practiquemos. Ya nosotros no nos tenemos que molestar si vamos a hacer esto, porque muchos sabemos que ya que no se puede corregir, nadie puede corregir este, los pasos y las tradiciones, más que cuando hacen asambleas en México, ¿verdad? De esos delegados. Ah, hay que recordar, ¿no? Cuenta con los juguetes. Hay que recordar, compañeros, que nosotros necesitamos, siempre vamos a necesitar el grupo, no el grupo de nosotros. Y también que nosotros vamos a necesitar más de Dios que Dios de nosotros. Así que por eso es importante estos principios espirituales que nos habla la primera tradición, ¿no? Que la unidad es importante, que una cosa es ser unidad y otro estar en el grupo o en las sesiones y no y eso no es hacer unidad cuando bueno, yo he visto en mi grupo presencial que muchos reciben llamadas, tienen silenciado el celular, pero reciben la llamada y ras, se salen, ¿no? Y a persona, Le quedan media hora para que preguntas y respuestas. perdón, Le queda media hora para que le hagan preguntas y respuestas. gracias, gracias, sí, ya voy a terminar. Sí. Entonces, en el grupo hay personas que llegan al grupo, pero pues no están en el grupo, ¿no? Entonces, que están con su celular, están chateando. Entonces, estos compañeros tampoco es hacer unidad. Entonces, eh, pues no nos queda más que agradecer, ¿no? Por estas tradiciones que nos dejaron esos compañeros, por el doctor Boy, Vid y los demás que se unieron, ¿verdad? Pues no sé, hasta ahí mi tiempo, compañero.
Sí, porque ahorita la van a hacer preguntas y respuestas. Adelante. ¿O quieren comentar algo de algo de las tradiciones que hizo falta? Como gusten, ¿eh? Sí, voy a parar la grabación. Sí.